Buenos días para todas y para todos. Buenos días, doctora Anabela. Muy buenos días, doctora Anabela. Gusto saludarla desde la Universidad Mariana. Gracias, igualmente para ti, ingeniero. Buenos días. Hoy estamos aquí en otra nueva actividad de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para todos ustedes, profesores académicos de las diferentes IES del país, hoy tenemos un tema muy especial, un conversatorio muy dinámico acerca de la planeación, del desarrollo de la docencia y el aprendizaje en diferentes ambientes de aprendizaje. Vamos a hablar de las diferentes modalidades. Ya nuestra expositora, la doctora Angélica Ricaute, que es la subdirectora de e-learning, con su equipo, que tenemos dos compañeras más, Zoeli Rúa y la doctora Piedad Barreto. Con este conversatorio ellos los van a ambientar en este tema del e-learning, de las aulas, del aprendizaje, de la modalidad combinada. En fin, le daré el espacio a nuestra compañera Angélica y de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este momento. También agradecimientos a María Camila Laguna, la especialista del Ministerio de Educación, como siempre nos ha apoyado en cada una de nuestras sesiones. Hoy está con nosotros. María Camila, buenos días. Entra también a participar la doctora Diana Marcela Durán, representante del Ministerio, ya la veo en sala. Un saludo especial para ti, doctora Diana. Y darles pues de nuevo la bienvenida, esperando que este conversatorio sea muy productivo y muy académico dentro del ejercicio que estamos buscando. Delegaré a nuestro compañero Carlos Julio Restrepo la coordinación. Yo debo retirarme. Carlos Julio queda atento a las diferentes consultas que resulten en el chat, las intervenciones y demás, y les auguro éxitos en esta sesión. Muchas gracias. Saludos. Anabela, buenos días para todas. Buenos días, Angélica, adelante. Muchas gracias. Les voy a compartir entonces pantalla. Para poder empezar este momento. Carlos Julio me dice si... Y ya estamos viendo la pantalla. Si ya está cargando. Está cargando, sí. Ya. Bueno, listo. Buenas tardes, vamos a hablar hoy del desarrollo de la docencia y el aprendizaje en diferentes ambientes de aprendizaje, que ellos se relacionan de acuerdo a la modalidad. Lo voy a compartir y le agradezco a mis compañeras Zoeli y Piedad, que en este momento abran la cámara para que quienes nos acompañan las distingan. Zoeli Rúa es una profesora virtual de la universidad, pertenece al campus de Bucaramanga y también al Departamento de Economía Solidaria. Y Piedad Lucía Barreto es profesora de la modalidad combinada de la Facultad de Derecho del campus de Bogotá, o sea que van a haber visiones muy distintas, hasta de regiones muy diferentes. Y quien les habla pues en este momento, Angélica Ricaute. Quiero entonces compartir con ustedes en el equipo e-learning, bajo la Dirección de Innovación y Tecnología Educativa, hacemos constantes reflexiones para poder dar los lineamientos y desarrollar el ambiente de aprendizaje que necesita el estudiante según la modalidad y los cursos o los contenidos que necesita ese ambiente. Una de esas reflexiones que sacamos en equipo, tenemos un tablero gigante como de 2 metros, o si no hacemos con pizarras digitales, todos escribimos y dibujamos y hacemos cosas que nos interrelacionan fuera de la gestión pues administrativa, y un día llegamos a entender que la relación entre el profesor y el alumno es fundamental en nuestro modelo para desarrollar la competencia. En nuestro modelo no habla de cursos de autoentrenamiento, de training. Pero esa relación gestiona mejor el proceso educativo si está intervenida o mediada por una tecnología usada con sentido. Entonces les quería compartir esta primera reflexión. ¿Cómo han sido las modalidades en la universidad? Las modalidades, hemos tenido diferentes modalidades. La modalidad virtual,
Es una universidad que se creó con programas presenciales, pero de pronto llegó el momento de la modalidad virtual y el país y el Ministerio de Educación empezó a llevarnos y el SENA a todo este tipo de interpretaciones de que entró el Internet, tenemos que hacer las cosas distintas. Y en el año 2006 empiezan cursos de pregrado a funcionar con esta modalidad. Se hizo un acuerdo, una resolución para que esto pudiera tener un sustento legal y desde el 2006 damos cursos virtuales de economía solidaria, que son los cursos pues institucionales, el sello pues del ADN de esta universidad. Ya llevamos bastantes años con esta modalidad. Y desde el 2014 empezamos con 5 posgrados virtuales. La modalidad presencial, al cambiar el modelo, empieza a usar espacios virtuales y empezamos a crear una aula que se llama aula extendida. Tenemos la modalidad presencial, pero se le adicionó el aula extendida. ¿Por qué? Porque ella ayudaba a gestionar el trabajo independiente de los estudiantes para este modelo educativo que tenemos. Y esto empezó paulatinamente en el año 2014. Y estas aulas han tenido una historia de diferentes diseños para ir mejorando ese espacio que tiene el estudiante. También la modalidad presencial, aquellos que no eran del modelo por competencia, sino por objetivos, porque llega un momento en que se combinan dos modelos o dos registros de programas, unos por competencia y otros por objetivo. Entonces ellos también se les crearon las aulas de apoyo TIC con otra filosofía y era disponer recursos educativos las 24 horas. Aunque también lo tenía el de competencias, pues ese estaba más enfocado al trabajo independiente y el otro a los recursos. Llega la pandemia y primero 6 meses como trabajo remoto, pero a partir de eso empieza una reflexión de cómo hacemos cada vez que necesitamos estar ausentes, usar más las herramientas virtuales. Entonces llega la modalidad combinada y a esa que se había empezado como aula extendida evoluciona al aula virtual. Entonces tenemos cursos virtuales y aulas virtuales. Tanto para la modalidad virtual como para la modalidad combinada, que es la que ya estamos registrando frente al ministerio. Empezamos entonces con el 2020 para estos programas que eran presenciales, pero que están transformando su modalidad para poder darle respuesta a estos momentos educativos. Todas ellas, todo este tránsito en este momento sucede en nuestro LMS, que es Braille Space, y que nosotros internamente lo llamamos campus virtual. Todas viven allí, convergen en ese mismo y desarrollan diferentes ambientes. Aquí tenemos unos ejemplos de un ambiente de aprendizaje de un curso virtual. Este está desarrollado para lograr la competencia del estudiante de manera que con todos los recursos que están diseñados para crear una experiencia de aprendizaje digital, responda al objeto de conocimiento que necesita el curso. También hay unos encuentros sincrónicos, pero no es teleclase, hay algunos encuentros sincrónicos y hay todo un trabajo previo de más o menos 6 meses antes de que salga el curso a producción, a donde tiene estudiantes matriculados, que asegure que realmente tienen el aprendizaje. Nosotros tenemos una estrategia, unos lineamientos para poder comprender cómo desarrollamos esa experiencia de aprendizaje digital. Todo esto fue una evolución, antes la gente no entendía, pero ¿por qué tanta cosa para hacer un curso? Es que yo necesito y no montar archivos. Si usted necesita si no montar archivos, entonces usted no necesita un curso virtual, necesita un Dropbox. Porque confundían un poco que un aula virtual o un curso virtual era para montar archivos, para llenar eso de cualquier cosa y el que más tuviera mejor.
sin respetar derechos de autor ni nada. Pero desde el 2006 y más claramente desde el 2014 venimos cambiando esa cultura de que estos espacios no son para montar por montar, no, es para disponer recursos con un sentido del aprendizaje. Aquí les quiero mostrar otro que fue de las aulas extendidas. Este fue con el que empezamos. Teníamos un sentido, qué es, para qué, cómo se usa, se le daba capacitación a los estudiantes para su manejo, para entender que él en su trabajo independiente aquí encontraba unos lineamientos para saber qué hacer con ese tiempo. También para las clases por objetivos teníamos otro diseño, otro ambiente y otros lineamientos para qué servían las aulas de apoyo TIC. Las aulas extendidas era obligatorio, pues era dado como un requisito dentro de la formación. Y las aulas de apoyo TIC eran dadas por si al profesor lo necesitaba, lo requería. No era tan necesario. Y en la modalidad combinada se hizo todo un vuelco donde se fueron muchos profesores de manera colaborativa, que ahora se los cuentan más, a diseñar ese ambiente, la estructura principal para que todos los profesores que dan el mismo curso pudieran, a partir de ese trabajo colaborativo, pudieran desarrollar su docencia. Vamos entonces a mirar de manera específica con mis compañeras cómo es ese desarrollo de la docencia en la modalidad virtual. Ese es uno de los secretos que queremos siempre saber. Ve esta institución cómo lo hará. Entonces los dejo con Zoeli. Dame, Zoeli, un segundito, por favor. Ok, muchísimas gracias por esta invitación. La Buenos días a quienes están en este encuentro. Yo les voy a hablar de una experiencia común a una área específica denominada economía solidaria. Somos profesores multicampus, razón por la cual nuestros estudiantes también son de diferentes programas y de diferentes regiones del país. Fuimos el primer experimento de la universidad con la educación virtual, con lo cual hemos evolucionado en todo este desarrollo. Estamos viendo tus secretos, Angélica. Hemos evolucionado con la universidad en el modelo virtual. Y la evolución tiene un campo tecnológico, un campo didáctico, pero principalmente tiene un campo de desarrollo de la labor del profesor. Y eso es lo que les queremos mostrar. Nosotros creo que dimos un salto medio cuántico en esta experiencia que coincidió con pandemia. Lo que les voy a mostrar no fue derivado de esa situación, pero fue muy útil en ese contexto. Coincidió, nosotros desde el 2019 veníamos trabajando en estos cambios y pues cuando llegó pandemia pues estábamos, digamos, listos. Y esto nos facilitó mucho poder mantener a los estudiantes conectados con la virtualidad y que no rompieran su proceso de aprendizaje, aunque nos enfrentamos a retos importantes que les vamos a contar cómo los resolvimos. Entonces, les voy a hablar de 5 aspectos que todos están interrelacionados de cómo el profesor virtual actúa, pone también sus capacidades al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal vez en roles no tan tradicionales y no tan conocidos como cuando hablamos del profesor presencial, ¿sí? Pero estos son los retos a los que nos enfrentamos en la virtualidad. Un campo específico e importante es la interacción. Digamos, la virtualidad lo demanda mucho más. Y en particular nosotros tuvimos un reto comunicativo. Como tenemos estudiantes de todas las regiones, un primer asunto que nos encontramos es que incluso nuestro lenguaje regional obstaculiza o facilita la comunicación con los estudiantes y su proceso de aprendizaje. Y tuvimos que empezar a aprender a comunicarnos, cómo comunicar las ideas, pensando que nuestros estudiantes son de diferentes regiones.
cosas básicas. Por ejemplo, mi estilo paisa, yo a veces hablo muy rápido, entonces no me entienden. O mi tono, mi manera, les suena agresiva, les suena que los estoy maltratando. Y nos enfrentamos a retos de ese estilo comunicativos. Y esto es porque la virtualidad escasea, digamos, los recursos simbólicos de gestualidad que nos permiten la comprensión. El lenguaje tiene que desarrollarse. Y eso también nos invitó a que el profesor hiciera más uso de recursos audiovisuales, porque el ver al profesor facilita la comprensión, te da una cercanía, te da ya una conexión comunicativa, y en eso hemos trabajado muchísimo y es de los grandes retos que tenemos, derivados además de lo multicultural, que fue un descubrimiento precioso para nosotros como profesores. Y hemos desarrollado otras estrategias complementarias que no son exactamente clase, son acompañamiento al estudiante, son puentes cognitivos, estrategias que le permiten al estudiante aproximarse a lo que hay en el curso, que tal vez no lo está reconociendo, no lo está comprendiendo, para que pueda lograr el proceso de aprendizaje. Y esto ha sido clave para nosotros, porque digamos, comprender que el contenido del curso no está mal estructurado, solo que el estudiante no está siendo capaz de llegar a ellos por asuntos de bajos niveles de competencia digital, resistencia a lo virtual, limitaciones de acceso, no siempre puede conectarse a los encuentros sincrónicos y no es capaz entonces autónomamente de generar su proceso de aprendizaje. Entonces empezamos a trabajar muchísimo en ello. Ha sido de los grandes desarrollos que tenemos, mejorando esa comunicación, mejorando la realimentación de la evaluación y integrando recursos audiovisuales en todos los ámbitos que la plataforma nos permite. El LMS, que es bastante interesante, nosotros podemos hacer realimentación de la evaluación con video, podemos realimentar los foros con video, podemos realimentar actividades de aprendizaje con video, entonces los estamos usando cada vez más. Otro aspecto importante que empezamos a trabajar fue la actualización permanente de nuestros cursos, de la experiencia de aprendizaje, para que el estudiante pueda encontrar una mejor experiencia cada vez. Nosotros cada semestre evalúan los estudiantes y hacemos los mejoramientos al siguiente. No nos demoramos en el proceso. Incluso ahora estamos en capacidad de hacer mejoramientos dentro del semestre. Cuando vemos que algo definitivamente no está funcionando, nos reunimos los profesores, tomamos decisiones y hacemos los ajustes en vivo y en directo, facilitando el proceso de aprendizaje del estudiante. Incorporamos también en esto de construir más interacción, recursos de aprendizaje en vivo, es decir, estamos invitando expertos temáticos. Para nosotros es relativamente fácil porque en economía solidaria podemos invitar a líderes del sector. Y esto ha conectado muchísimo a los estudiantes. Escuchar de viva voz a los actores ha sido muy, muy importante para ellos para conectar su aprendizaje. Entonces también estamos usando estos dispositivos. Y cada vez hacemos más uso de recursos tecnológicos como profesores para mediar ese proceso de aprendizaje. Hacemos programación de información para que haya una rutina, programamos agentes inteligentes que permiten ponerle alertas a los estudiantes o felicitarlos por sus avances. Cada vez hacemos más uso de recursos audiovisuales, como les decía, pero también estamos produciendo otros materiales a partir de los talentos de los profesores. Encontramos una cosa maravillosa y es que hay profesores que saben mucho de lo digital, saben de diseño y los estamos aprovechando para crear esos objetos de información. Y finalmente quiero hablarles de la gestión académica porque pareciera que no está enlazada y encontramos totalmente un campo especial de desarrollo de la docencia. Nosotros empezamos a construir a partir de las necesidades de los estudiantes, de sus quejas, de sus reclamos, de sus solicitudes, de su evaluación, a construir respuestas desde la docencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora hacemos un alistamiento de curso. Todos los profesores dejamos todo preparado, hay un coordinador que nos revisa, porque esto garantiza que cuando el estudiante llegue, está todo dispuesto y no hay errores y hay una ruta fácil para el estudiante iniciar.
estamos haciendo seguimiento al desempeño del profesor y al desempeño del estudiante, con un objetivo de alerta temprana. Aquí no es de evaluación. Los estudiantes inactivos en las 3 primeras semanas los buscamos en enlace con bienestar. Y esto nos ha generado unos resultados magníficos de activar prontamente al estudiante y nos facilita el proceso. Pero también con el profesor, porque a veces el profesor está haciendo mal las cosas porque no sabe, porque no comprendió la instrucción, porque se relajó con otros temas, porque los profesores siempre tenemos muchas actividades. Entonces las alertas nos ayudan a mantener un ritmo constante de trabajo. Y esas alertas también de los estudiantes nos llevan a mejoramientos. Por ejemplo, habían preguntas sobre los criterios de evaluación. Entonces trabajamos muchísimo en ello como profesores para mejorar esa realimentación de los estudiantes. Habían preguntas, por ejemplo, toda la discusión sobre plagio. Entonces empezamos a construir estrategias desde la enseñanza para manejar los temas de plagio. Así que todo esto de gestión académica se ha convertido para nosotros en una potencialidad, ¿cierto? De cómo mejorar nuestro proceso como profesores y haciendo cada vez más uso de recursos tecnológicos. Pasamos a la siguiente, por favor, Angélica. Esto, por supuesto, y lo quiero resaltar muchísimo, ha sido un trabajo colaborativo, la construcción de una comunidad de profesores, porque encontramos que en la medida en que vamos construyendo criterios comunes, pues nuestros cursos mejoran, la experiencia de aprendizaje mejora. Y esto ha dado muy buenos resultados. Nosotros hacemos evaluación colectiva, valoramos el proceso y de allí salen los mejoramientos, compartimos saberes, identificamos muchos talentos en los profesores, así que muchas cosas ya ni siquiera las solicitamos afuera. Muchos procesos de capacitación las hacemos internas porque hay profesores con muchas habilidades y esto también ha generado un equipo mucho más empoderado de profesores, haciendo y siendo más activos en la construcción de sus cursos. Tenemos un diseño conjunto de la ruta de aprendizaje y esto ha sido un reto entre la frase de la autonomía del profesor, de la libre cátedra y la construcción de una ruta de aprendizaje por competencias. Y lo que nos dimos cuenta es que esa ruta necesita criterios compartidos, ¿sí? Y que en la medida en que homogenizamos de alguna manera esos diseños y compartimos los criterios, pues configuramos una mejor experiencia general de aprendizaje, porque el estudiante está comprendiendo el modelo por competencias, en la medida en que todos los profesores usamos el mismo enfoque. Y esto es crucial para generar esta cultura dentro de la universidad, ¿sí? Porque estamos en un proceso de cambio, en un proceso de volcarnos a la evaluación por competencias, así que las experiencias individuales no nos fueron tan útiles y en cambio esta experiencia colectiva sí nos está contribuyendo a crear esa cultura. Y una cosa que hemos logrado en esa evolución que les mostraba Angélica es que cada vez nosotros somos más activos. Hace muchos años a nosotros nos entregaban el curso listo, completo, y nosotros ni siquiera podíamos tocarlo, casi que éramos unos operadores. Poco a poco se fue abriendo el perfil para que nosotros pudiéramos intervenir cada vez más en el curso. Y hoy estamos en la idea de ser co-diseñadores del curso, en tanto somos capaces de construir contenidos, pero también somos capaces de seguir un diseño instruccional para configurar toda la experiencia de aprendizaje. Y ese para nosotros como área es el reto, ¿cierto? Hacia dónde queremos ir. En el sentido de que el profesor virtual es un profesor en sí mismo, no es un operador de plataforma, no es un personaje que abre y cierra recursos y pone fechas, es un profesor que construye la ruta de aprendizaje, que tiende puentes cognitivos para los estudiantes en ese proceso y les acompaña. Eso es una noción muy importante, el rol del profesor. O sea, no es el profesor pasivo que está detrás, ausente, oculto, sino que es el profesor que está en permanente motivación y comunicación con el estudiante para que pueda seguir de manera autónoma. Y eso es otro tema clave, la autonomía del estudiante. Es una construcción. Nuestros estudiantes no son estudiantes autónomos, no llegan listos para estar solos en un curso. Entonces, es todo un aprendizaje vital, incluso. O sea, aprender a construir conocimiento mucho más autónomo es nuestro rol como profesores, apoyarles para que al final del curso digan, sí, yo ya soy capaz de trabajar solo en una plataforma educativa como la que tiene la universidad.
Y finalmente, que creo que ya se me va acabando el tiempo, la última diapositiva, Angélica, por favor. Estas que les he dicho tiene resultados. Vas muy bien de tiempo, tranquilo. Ok, no son, digamos, especulaciones. Podemos mostrar con cifras, que esto es muy importante, cómo los mejoramientos de la enseñanza mejoran los resultados de los estudiantes. Y esto es una discusión teórica que ya existe y es clarísima la relación entre el aumento de la actividad del profesor en el curso se refleja en el desempeño de los estudiantes y nosotros lo hemos experimentado en nuestros cursos. Hemos disminuido la deserción, hemos disminuido las quejas y reclamos y hemos aumentado la satisfacción con la experiencia de aprendizaje. Esto es supremamente clave porque nosotros sabemos que estamos en una universidad que tiene, digamos, en principio la modalidad presencial y esta experiencia virtual, además del tema de economía solidaria, se convierte en la posibilidad de desarrollar las competencias digitales. Y esto es súper clave hoy. Creo que para todos es bastante ya analizado la crisis que vivieron nuestros estudiantes con la pandemia, y es una crisis de competencias digitales, ¿sí? Porque ellos son nativos digitales en un sentido, navegan muy bien, usan redes sociales, pero luego no están habilitados para hacer un uso más profundo, analítico, académico de lo virtual. Entonces, que nuestros estudiantes tengan una buena experiencia significa que también estamos aportando en una competencia transversal que ya sabemos, pandemia por lo menos nos lo dijo muy claro, y es que lo virtual está hoy en la vida. Puede que volvamos a la presencialidad, etcétera, pero lo virtual hoy está puesto como una posibilidad y es la sociedad del futuro. Entonces también, digamos, allí nos sentimos muy comprometidos en el desarrollo de esa competencia que es transversal para los estudiantes y vamos lográndolo con un colectivo de profesores, esto lo quiero resaltar, una experiencia del profesor construida colectivamente y un profesor virtual que no da clase, es un profesor virtual que construye caminos para el estudiante, didácticas, metodologías, que acompaña, que orienta, que genera alertas y que también es un experto temático, por supuesto, ¿sí? Porque no estamos hablando que no es un operador de plataforma, es un experto temático y su experticia le permite traducir en didáctica virtual un camino de aprendizaje para el estudiante. Y por tanto nuestros retos son de otro, también tiene órdenes distintos, ¿cierto? Digamos, los retos didácticos de un profesor presencial son unos y los retos didácticos tecnológicos del profesor virtual son otros. Entonces, allí estamos en esa construcción y era pues la experiencia que les queríamos compartir desde la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zoeli. Entonces vamos ahora a conversar un ratico con la profesora Piedad Barreto, contándonos desde la experiencia de la modalidad combinada, cómo se hace esa misma docencia y esa misma gestión desde la modalidad. Buenos días, sí, muchas gracias, Angélica. Buenos días para todos los que están conectados a esta charla. Bueno, fíjense, experiencia de una profesora, Campus Bogotá, Facultad de Derecho, en una clase electiva que se llama Propiedad Intelectual. A este fragmento de espacio de participación, pues le he denominado marcas en un calendario, ¿no? Estamos desde marzo del 2020 a la fecha en un proceso de evolución y que al lado de todas estas actividades que son laborales, pues va la vida también, y esa vida también se ha transformado. Buscamos desde la universidad no solamente el apoyo a los estudiantes, sino también la intención de esta invitación que agradezco tanto, es cómo ha sido, cómo lo hemos recibido nosotros, profesores presenciales, ¿no? Básicamente que estamos siempre o estábamos siempre en la universidad, en el aula con nuestros estudiantes. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Aquí es como la ruta que vamos a seguir. Primero, el 2021, pasamos abruptamente de una modalidad presencial
o de la presencialidad, porque ni hablábamos de modalidad, ¿no? En los que estábamos en la universidad, al paso de una modalidad remota. Entonces, cómo se dio en medio del inicio de un semestre, ya con unas semanas iniciadas, cómo en el segundo semestre del 2020 la universidad pues empieza y nos muestra este proceso, esta modalidad combinada, y empieza todos nosotros los profesores empezamos un proceso de sumarnos, de entender y de transformar lo que estábamos haciendo, sumándonos a esta apuesta de la universidad. Empieza el 2021 y comenzamos cada vez a potencializar el uso de recursos y nuevas interacciones con nuestros estudiantes. Y bueno, en cuarto lugar, en este 2021-2, ¿cuáles son esas reflexiones que quisiera compartirles? No solamente de mi experiencia, sino también de la experiencia de colegas y compañeros con los que vivimos este camino, estamos andando este camino de la modalidad combinada en la Universidad Cooperativa de Colombia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí, pues bueno, quise hacer esa ruta, como ustedes ven arriba, 2019. Nosotros, los profesores de la presencialidad desde el 2014, teníamos el apoyo de la moda, teníamos el aula extendida, como ya Angélica lo explicaba al principio. Veníamos en esta formación de competencias de aula extendida, a pesar de que estábamos 100% en el aula con nuestros estudiantes. Veníamos semestre a semestre actualizando, modificando, incluyendo todos los recursos. Entonces, antes de la pandemia, desde el 2014, digamos, hasta el 2019, hasta el 2020, teníamos un espacio en campus virtual, en el que teníamos que subir nuestros programas de curso, video de presentación del profesor, de la clase, la hoja de vida, cuáles eran esos horarios de tutoría en los que presencialmente en la oficina nos encontraban, bueno, correo electrónico, foros de presentación, y los recursos de la clase, todo el programa estaba dividido en 16 semanas, las 16 semanas que dura el semestre, y en cada semana, pues de acuerdo a las competencias, ¿no? Los elementos de competencia, del ser, del hacer y del conocer, organizábamos los recursos que teníamos, que teníamos para los estudiantes, bien fuesen construidos por nosotros mismos, si teníamos presentaciones de PowerPoint, o pues recursos de terceros, pero ya veníamos en una ruta de compartirlos con enlaces a biblioteca y haciendo todas las menciones propias del derecho de autor para utilizarlos de la debida forma, y sobre todo con una indicación muy clara de cuándo son obras visuales, ¿no? Audiovisuales o textos licenciados por la universidad, y el uso de recursos de acceso abierto, y siempre haciendo la mención de su origen, ¿no? De quiénes son los autores y cómo llegar a ellos. Este era el escenario de un profesor presencial, el apoyo de la virtualidad para un profesor presencial, y el uso que nosotros como profesores podríamos orientar al estudiante que alguna actividad la desarrollara en campus virtual. Viene el 2020 con el tema de la pandemia, viene ahora la modalidad remota. En la modalidad remota, yo siento como profesora que teníamos ya desde el 2014, o sea, teníamos 6 años de contar con un espacio virtual construido y en el que ya veníamos formados, y eso creo que fue una gran ventaja para todos nosotros. Y lo que se activó inmediatamente pues fue el uso de la videoconferencia en reemplazo de esa clase presencial a la clase sincrónica. Entonces, la misma plataforma de campus virtual tiene un recurso de videoconferencia que se llama Bongo, y pues bueno, por supuesto que se recurrió a otros escenarios como Teams y como Zoom para dictar las clases. Y bueno, así transcurrió ese primer semestre del 2020, y cuando llega el segundo semestre del 2021, pues fue un cambio, y fue la apuesta de la universidad
en este escenario de la modalidad combinada. ¿Qué fue lo primero que vivimos los profesores? Pues todo un proceso de formación, un proceso de socialización desde las autoridades de la universidad explicándonos qué era la modalidad combinada, cómo el estudiante debía ser protagonista en estas clases y cómo debíamos afrontar nosotros pues el cambio y eso cómo se vería reflejado en campus virtual. Entonces, en este proceso, pues el acompañamiento, aparte de todas estas autoridades, pues también, y lo señalé y lo puse en un cuadro verde en el extremo izquierdo de su pantalla, puse coordinación y learning e innovación educativa. Claro, se empezó a hacer un uso intensivo de otras herramientas de Office, por ejemplo en SharePoint, pues teníamos todo un curso para que los profesores entendiéramos qué era la modalidad combinada, cuáles eran las herramientas, cómo transformar nuestras aulas virtuales, que ahora no iban a aparecer en semanas de la 1 a la 16, sino que se iban a dividir en 3 momentos, ¿no? Entonces, momento 1, momento 2, momento 3, y en cada uno de ellos, pues era el profesor el que decidía cuánto duraba cada uno de ellos. Y bueno, entonces aquí comenzamos con recursos, con guías, con el diseño de esos momentos y de diferentes actividades, y comienza pues el proceso de actualización en campus virtual. Algo que a mí me pareció, aparte de la transformación en campus de 16 semanas a 3 momentos y con todo una serie de videos de acompañamiento que le indican cómo crear un foro, cómo crear un debate, cómo crear un buzón, cómo hacer el enlace de recursos para que vaya, si yo quiero que el estudiante vea un artículo científico, que le aparezca inmediatamente el cuadro de diálogo de biblioteca para que incluya sus datos y vaya a las bases de datos licenciados de la universidad. Entonces siempre un acompañamiento en videos cortos, puntuales, muy fáciles de acceder, y que eso da pues mucha tranquilidad como profesor de poder comenzar a crear, pero también comenzar a inventar, comenzar a pensar en cómo mantener a los estudiantes activos y conectados, atentos, ¿no? Atentos a la clase, que es lo que uno espera. Entonces, bueno, viene el proceso, la actualización en campus virtual, en la plataforma, y ahora viene pues también ese uso cada vez más intensivo de otros recursos, y se va fortaleciendo algo que antes no existía y que también me parece un valor agregado, y es la comunidad de aprendizaje de los profesores. ¿Y cómo se fue potencializando? Pues el programa de curso comenzó a ser un punto de diálogo. Por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Derecho de Bogotá, pero la Universidad Cooperativa tiene 15 facultades de Derecho en todo el país. Entonces, se comenzaron a generar comunidades en que, por ejemplo, para una clase de Derecho Civil Bienes, en Civil Bienes se juntaron a todos los profesores de Civil Bienes de las 15 facultades, y pues en Civil Bienes, aunque yo dicto la lectura de propiedad intelectual hace parte de este grupo temático, pues también fue invitada y comenzamos entre todos a discutir el programa de curso. Igualmente la universidad activó otra herramienta que se llama YouImprove, y en esa herramienta entonces colectivamente todos, primero conocernos, ¿sí? Fue una experiencia súper interesante, escucharnos, qué libros seguíamos, cuáles eran las herramientas, compartirlas, ¿verdad? Discutir semana 1, semana 2, qué tipo de competencias, más que la semana, sino bueno, entonces cómo vamos a activar los diferentes elementos de competencia. Y yo creo que fue un aprendizaje conjunto para absolutamente todos. Y también algo importante, y es que al tener, por ejemplo, reconocer que un profesor dentro de su curso, Civil Bienes, le encanta el tema de X. Voy a hablar de mi electiva, propiedad intelectual. Todos los otros profesores decían, bueno, yo hablo en una clase, yo hablo media hora. Entonces, claro, al identificar a alguno que tiene una mayor tiempo de
profundizar en el estudio de la propiedad intelectual, se organizó clase espejo. Entonces el semestre pasado yo dicté la clase espejo y todos coordinamos, ¿no? Estuvimos de acuerdo cómo se iba a poner en el plan de curso, en qué semana se iba a poner la profundización y una explicación de propiedad intelectual como en bienes, clase de bienes, bienes intangibles, propiedad intelectual, y tuvimos esa clase espejo con más de 400 estudiantes vinculados y activos y preguntando, igualmente los profesores. Entonces eso fue una experiencia bastante importante. Seguimos con nuestra comunidad y semestre a semestre los profesores pues tratando de organizar estas clases espejos y apoyándonos, sacando las mayores fortalezas de cada uno para un curso en el que están estudiantes de 15 facultades del país. En conclusión de ese programa de curso, la universidad logró 578 clases únicas. Y creo que se me va acabando el tiempo, entonces yo ya paso a la siguiente diapositiva, pero quería también mencionar que en ese agregar valor para el logro de las competencias que nos hemos trazado, pues la universidad, nosotros tenemos unos cursos MOOC, que el curso MOOC que ustedes saben, es un curso abierto, online y gratuito que se aloja en plataformas donde todas las universidades del mundo pueden poner a disposición del mundo en general cursos para su formación y que pues son gratuitos. Nosotros tenemos 5 cursos MOOC, de esos 5 cursos MOOC, pues como ustedes ven, todos en propiedad intelectual, los que hemos creado con el acompañamiento de la subdirección de e-learning. Tenemos estudiantes de varios pues de Iberoamérica. Ahí están los números y también cómo hacemos uso de esos cursos MOOC en la universidad, cómo los hago uso yo de esos cursos MOOC. Si bien tenemos todo un montaje de modalidad combinada, lo que estamos creando es puentes con otros escenarios de aprendizaje gratuitos, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué les digo a mis estudiantes? Bueno, aparte de todos estos recursos que tenemos disponibles en campus virtual en la modalidad combinada, pues la universidad también cuenta con 5 cursos MOOC. Si los quieres presentar, por favor, Angélica. Tenemos un curso MOOC de la siguiente diapositiva, de Derecho de Autor, un curso MOOC de Patentes y Propiedad Industrial. Siguiente, tenemos un curso MOOC de marcas, un signo distintivo en el comercio, de variedades vegetales, y el último que se produjo, que fue el año pasado, este curso MOOC de patentamiento de software. Entonces la estrategia es siempre darles la opción a los estudiantes. Muchos quieren mejorar su nota, muchos quieren, pues bueno, mantener su promedio, les gusta la materia, entonces yo siempre les dejo a disposición estos cursos y al final la plataforma les entrega, donde está alojado, les entrega un certificado de asistencia y bueno, ellos me lo presentan. Y el tema es que más de la mitad de los estudiantes hacen alguno de ellos, ¿no? Pueden hacer 1 o 2, les pongo a disposición los 5. Y bueno, esto es una forma que también me ha parecido muy interesante porque es agregar valor a la actividad que nosotros hacemos, a la actividad de la clase y bueno, genera interés en ello, en una asignatura que pues bueno, normalmente se deja en especializaciones y maestrías. Y bueno, ese ha sido el compartir con ustedes esta experiencia como profesora de la modalidad combinada en la Universidad Cooperativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya dejé de compartir para saber si hay preguntas, si quieren hacer una pregunta específica a la profesora Zoelia, a Piedad o a mí. Marlene, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres hacer alguna pregunta?
Bueno. Universidad Mariana. Muy buenos días. Gracias por compartir esa experiencia. Es muy significativa para nosotros. Estamos en ese proceso. Ya venimos adelantando algunos lineamientos, ¿cierto? Ya venimos instaurando también esa modalidad combinada desde hace 2 meses. Pero entonces, con relación a los MOOC, mi pregunta es, ¿ustedes para hacer el montaje de estos MOOC tuvieron un proceso evolutivo en alguna plataforma o dijeron simplemente no, para los MOOC vamos a utilizar esta plataforma por estas características y procedieron a lanzar los cursos? Y si nos pueden dar una orientación de cuál sería esa mejor plataforma para hacerlo, pues nos serviría muchísimo pues también esa orientación. Sí, buenos días. Efectivamente, el proceso de crear los cursos MOOC se hizo con miriadax.net. Miriadax.net. Y bueno, fue un proceso, por supuesto, muy acompañado y liderado, pues aquí Angélica podría contarlo mejor, porque realmente es una experiencia conjunta de profesor, ¿no? Y la subdirección de e-learning que se lograron estos cursos MOOC es miriadax.net. Y bueno, tal vez Angélica podría ampliar más esa información. Hay convenios que establece Miriada X con la universidad. Esos convenios tienen que ser firmados por la rectora. El convenio realmente lo lidera en su momento María Mercedes Ruiz, que es nuestra directora de innovación. Lo conversa con la rectora, se firma y el convenio queda abierto como por 3 años. Entonces la universidad va generando sus MOOC, pasa por una evaluación de Miriada X y ya se van lanzando. ¿Qué fue nuestra propuesta en la universidad? Que los MOOC fuera de ser parte del desarrollo social de la universidad, el conocimiento abierto. Estamos muy interesados en desarrollar el conocimiento abierto para la sociedad. También sirviera para la parte interna, para ser parte de una electiva, de un curso. Entonces creamos los lineamientos. Un MOOC aquí no se hace de menos de 32 horas, para que con 3 MOOC puedan tener los 2 créditos de un curso. Ya empezamos a crear como una estrategia, pero después de firmar el convenio ya uno tiene que empezar. Si uno firma el convenio y llega a 2 años y no ha publicado ningún MOOC, se lo cierran. No sé, Coursera cómo será en esa parte. Nosotros tenemos otro convenio con Coursera, pero es para irnos a formar a los de ellos. Y con Miriada X es nosotros desarrollar el conocimiento abierto para la sociedad. ¿Te queda claro? Sí, mil gracias. Es una gran orientación porque nosotros estamos en ese proceso y como les mencionaba, pues nosotros venimos de una evolución, estamos trabajando ya con la modalidad combinada, las aulas híbridas, ya hicimos todo el montaje, pero ya queremos iniciar a masificar la información, los cursos de esa manera. Entonces, de pronto, esto nos ayuda a tener un poquito más claridad sobre el camino que debemos seguir. Mil gracias por la información. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Veo que en el chat hay preguntas. Angélica, hay una pregunta en el chat. Sí, estoy bregando a llegar a ella. Sí, de María Camila. Es para ti, Piedad. Que si estos cursos MOOC, bueno, también pueden ser utilizados para otras IES en su ejercicio formativo. Sí, digamos que en esencia los MOOC son democratización del conocimiento. En miriadax.net hay cursos de más de 150 universidades, entonces son completamente gratuitos, son cursos cortos. En el caso de los nuestros, pues son cursos de 20 horas de duración, entonces son muy factibles de hacer dentro de una clase y pues tender esos puentes, ¿no? con otras modalidades y otras zonas de aprendizaje. Muchas gracias, Piedad.
Bueno, si no hay más preguntas, quisiera compartirles unas conclusiones. Hay una, perdona, Sí, Angélica, hay una última. gracias, ¿Cómo es el jefe. proceso? Perdón pero veo que no la viste. La Sí. última pregunta, por favor. ¿Cómo es el proceso para el diseño de un curso MOOC? Es un proceso, Myriad X, por ejemplo, exige, tiene unas exigencias de qué es lo mínimo que debe tener un MOOC. ¿Cuántos videos, un video promocional, una iCar? Bueno, tenemos un proceso, un diseño instruccional similar, tiene sus diferencias con la creación de un curso. Tiene mucho más multimedia. Nos exigen evaluación del curso completa de egreso, nos exigen una docencia menor, de un acompañamiento de por lo menos 2 horas semanales, pero tiene su diseño instruccional, pasa por un equipo de producción y tiene un profesor experto y se le hace sesión de derechos patrimoniales. Esas partes son generales de la producción de un curso, ¿no es cierto? Sea MOOC o no sea MOOC. Y la diferencia aquí es que seguimos unos lineamientos de Myriad X y nos vamos a un diseño instruccional entendiendo de que no van a lograr una competencia completa porque nosotros hicimos una relación con nuestro modelo, o sea, ellos no van aparte del modelo educativo crítico con enfoque de competencia. No pueden desarrollarlo en un solo MOOC y esa no es la idea pues del MOOC. Entonces, por ejemplo, el de propiedad intelectual lo desarrollan con 5 MOOC y es granulada la información. ¿Cada cuánto se deben actualizar? No, se actualizan según el objeto de conocimiento, si él cambia, si se hacen nuevos descubrimientos y cambian, hay que actualizarlos. Si no ha cambiado el objeto de conocimiento, no hay necesidad. Si ya se desarrollan con otras herramientas y ya no está funcionando en la plataforma que es para MOOC, porque a veces te ofrecen cursos MOOC en plataformas LMS y eso no es así porque no tienes interacción, porque la sigla de MOOC es que es abierto, online y gratuito, eso es lo que traduce. No dentro de una institución cerrado pagando. No, eso no es MOOC, eso es un curso. Entonces depende del objeto de conocimiento, de la actualización y depende de la tipología de recursos que tuvo ese MOOC que hace que ya no tengan usabilidad dentro de las plataformas virtuales. Si me permite, yo quisiera agregar algo pequeño y es que se abren cohortes, ¿no? Están alojadas en Myriad X, pero por ejemplo, nosotros, la Universidad Cooperativa, abre cohortes para primer semestre y segundo semestre, así pues esta experiencia de utilizarlos con mis estudiantes a lo largo del año, pues requiere que se abra 2 veces. Entonces ya, por ejemplo, el MOOC de Derecho de Autor, vamos como para la cohorte número 8. Entonces, eso también es importante, estar pendiente de cuáles son los activos, cuándo se activan, porque eso también nos permite una planeación académica, en qué semana lo utilizamos, cómo vamos informándole a los estudiantes en qué momento interactuar ese fragmento, ¿no? Siempre están abiertos un mes, entonces es importante tener en cuenta esas fechas. Igual la plataforma Myriad X lo indica. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para llegar a las conclusiones, para cerrar este webinar. Y en estas conclusiones, un segundo que cargue, les quería comentar sobre las diferentes tipologías de aulas que nosotros realizamos de acuerdo a lo que se necesita. Tenemos una tipología, la que ven allá arriba de aula extendida, que ya la conocieron, y también tenemos la de la modalidad combinada, que ahorita que preguntaba el profe de la Mariana, todas esas aulas que se diseñan, diseñamos 500 y pico, que lo dijo ahora Piedad, ¿dónde las disponemos para que cada profesor las importe a esa aula? La tenemos en un sitio de SharePoint, donde todos entran sin necesidad de usuario y contraseña, simplemente porque se logueó en su computador con el usuario y contraseña. Allí están
comprimidas esas aulas, esas casi 600 aulas, y él simplemente les importa a su LMS, a su curso, le queda ya desarrollado todo el curso y la va actualizando. Es muy importante que esté disponible en un sitio donde ellos puedan descargarla y realmente darle utilidad después de la socialización. Tenemos aula extendida o modalidad o el aula de la modalidad combinada. Tenemos un tipo de aula que va acompañado de un diseño con un diseño de aprendizaje que va blende, o sea que va a tener sesiones presenciales, sesiones virtuales. Este es también muy parecido al de la modalidad combinada y tenemos un diseño instruccional para lo que es de extensión de ese tipo. Tenemos otra aula de tipo 2, que ya sí es, esto ya sí es curso virtual, esta de tipo 2, donde hay un desarrollo de los contenidos, hay un problema social que se resuelve allí, hay parte que la desarrolla el experto temático del contenido, hay otra que él recoge recursos de la universidad. Hay un tipo 3 que ya es una historia, una narrativa con una metáfora muy especial, con un personaje, la llamamos storytelling. Por supuesto se demora más, necesita desarrollos de talleres creativos para escoger el personaje y hay un guionista para lograr un aprendizaje a través de una metáfora, eso depende del tipo de público. Tuvimos, el último que hicimos así fue un curso con un premio de Colgate sobre la prescripción de antibióticos en odontología, que se necesitaba que todo el mundo lo entendiera de manera. Y el tipo 4 son los de los cursos MOOC, que también tienen un diseño instruccional y unas características propias de acceso abierto y en línea, y que debe también relacionarse, nuestros MOOC de la universidad se relacionan con nuestro modelo educativo. Todo eso era lo que les queríamos contar de esos ambientes que desarrollamos. Cada ambiente va alineado con un diseño instruccional y después va alineado con una forma de hacer la docencia, de gestionar y de llevar a ese estudiante por una ruta de aprendizaje que le ayude al logro de la competencia. Carlos Julio, quedamos en tus manos para cerrar. Bueno, agradecemos a Angélica Ricaurte, la subdirectora de e-learning de la Universidad Cooperativa de Colombia, a las profesoras Zoeli Rúa y Piedad Barreto, su participación como apoyo en este importante evento que hemos tenido hoy, un seminario web sobre las modalidades y la gestión de la docencia. Ha sido muy ilustrativo. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos al Ministerio su presencia, su respaldo, no solo en la convocatoria, sino en todo este trabajo Plan Padrino. La doctora Anabela les da un saludo de gratitud por haber estado con nosotros y les ofrece excusas porque está un poco ocupada con unos proyectos especiales. Este servidor, Carlos Julio Restrepo, les desea muy buen día. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias. Muchas gracias. Doctora, hasta luego. Gracias, Odeli. Chao. Chao, Johan. Chao, Piedad. Muchas gracias. A ustedes.